quedó una inquietud del anterior encuentro, ¿no? ¿Cómo es que este lenguaje no era, vamos a decir, común a lo que algunos conocen como lenguaje que puede comunicar, ¿no? Y básicamente la idea central de esta situación es que este lenguaje está conectado con la idea de la posibilidad de evolución del hombre, ¿no? Entonces, así como tenemos diferentes actividades que especializan sus lenguajes con relación pues a la materia de la que tratan, también en este caso hay un lenguaje que está vinculado casualmente a las posibilidades de evolución del hombre. ¿Por qué tiene que ser posibilidad nada más? Yo soy que es una evolución, es la evolución porque está en marcha. Hay que comprar un boleto, ¿no? Hay que comprar un boleto. Entonces, no es una evolución mecánica, es una evolución intencional. Entonces, en la medida que es intencional, no tiene, digamos, adeptos o gente que está de alguna manera atraída, ¿no? Por digamos, este camino, ¿no? Un camino para pocos, realmente. Entonces ahí hay posibilidades de evolución. En fin, de alguna manera tú tienes razón en el sentido de que hay una evolución mecánica, que es una evolución que sufre la humanidad. Esa evolución mecánica podría llegar a tener o acumular experiencia, ¿no? Por ejemplo, en 5.000 años, ¿no? Entonces, como nuestros cuerpos son cuerpos que no van a tener esa duración. Entonces, esta posibilidad de la evolución del hombre es para aquellos que han sentido una necesidad, ¿no? De transitar la vía evolutiva, ¿no? Al margen de, vamos a decir, si uno se pone a ver, el hombre de las cavernas mataba a su enemigo con un garrote, ¿no? Y el hombre actual la mata con una bomba atómica. Pero básicamente la calidad del sentimiento o de la evolución del sentimiento no ha cambiado mucho en todos estos años, ¿no? Entonces es por eso que es una posibilidad que puede pasarle por las narices a un individuo y de repente ni siquiera reparar en ello, ¿no? Por ejemplo, la Torre de Babel en Babilonia, según relata el Antiguo Testamento, fue una condición que creó Dios para, digamos, evitar que los habitantes de Babilonia, que fue la primera ciudad, después de haber sido nómades, pasamos a empezar a habitar en ciudades. Babilonia fue la primera. Entonces, a raíz de eso, un lenguaje se fue cultivando. Ya la gente dejó de ser cazadora, de buscar su comida en el campo, en forma nómade, y empezó un poco a crear un lenguaje que, según está dicho, generaba la soberbia y
la ganancia de sus negocios, ¿no? Entonces, como aparentemente habían consolidado un lenguaje común, lo sometió a una confusión de las lenguas, ¿no? Es decir, si somos honestos, al acercarnos entre nosotros, encontramos pues que no necesariamente, aún entre familiares, ¿no?, es posible, digamos, usar el mismo lenguaje para comunicarnos, ¿no? Entonces, este lenguaje que se acerca a reconocer que hay una posibilidad en el hombre de evolución individual, tiene una especie de, vamos a decir, de unicidad, ¿no? ¿Un reto? ¿Ah? ¿Un reto? Por supuesto es un reto para quien lo asume, ¿no? Es un reto para quien lo asume. Y de alguna manera se hace necesario para, digamos, tener un poco de acercamiento a la información que está disponible en los diferentes temas del conocimiento, pues, de la humanidad, ¿no? Entonces, eso es algo que quería decir en relación a la inquietud de que no conocíamos el lenguaje, y es cierto, no lo conocemos, no lo conocemos. Tiene, vamos a decir, un lenguaje al margen de las palabras. Tiene, por ejemplo, una expresión mucho más profunda y más vasta, ¿no?, cuando uno pasa al lenguaje de los símbolos, ¿no? En el lenguaje de los símbolos hay la posibilidad de comunicar con mayor precisión, con mayor relatividad, porque ese lenguaje de los símbolos tiene de alguna manera diferentes significados en los diferentes niveles de los seres que los aprecian, ¿no? Entonces el mundo de las palabras es absolutamente limitado para ingresar al estudio de ese lenguaje, ¿no? Lo tenemos que usar porque es una de las herramientas que tenemos con nosotros, como ahora mismo que estamos compartiendo esto, pero es muy limitado en relación al lenguaje de los símbolos, ¿no? Y más aún en relación al lenguaje que puede ser transmitido por las leyes cósmicas, ¿no?, que está incluso más allá que el lenguaje simbólico. Entonces hay toda una pregunta ahí, ¿no? Por ejemplo, había en la tradición yaqui, había Carlos Castañeda, cuando conoce a don Juan, conversa con él y están por definir algo y de repente suena la tetera, ¿no? La tetera suena. Y entonces le dice, oye, la tetera está de acuerdo, ¿no? Es ya otro tipo de acercamiento con la misma experiencia de la vida, ¿no?, que uno va acumulando de alguna manera. Dentro de este esquema, vamos a decir, la herramienta primordial con la que contamos si queremos asumir un trabajo, ¿no?, trabajo serio y profundo, ¿no?, es nuestra atención, ¿no? Prácticamente es la única herramienta con la que contamos. La atención es esta energía que está disponible o no disponible para que el ser humano pueda depositar su
su mirada sobre los sucesos, ¿no?, de la vida y sobre sí mismo, ¿no? Entonces, la atención tiene un esquema importantísimo en su uso como herramienta en el proceso de transformación o de evolución. Y la realidad nuestra, que es una de las primeras cosas que tenemos, a la que tenemos que acercarnos, la realidad nuestra es que esta atención está atrapada. Está atrapada por digamos, una serie de elementos, vamos a decir, que pertenecen a los diferentes centros funcionales con los que contamos como individuos, y entonces al estar atrapada no nos permite enfocar una perspectiva, una visión más realista, ¿no? Entonces siempre está teñida de alguna manifestación de alguno de esos centros que desequilibra al conjunto, ¿no?, y no permite que la apreciación de la realidad, que es la vida que nos interesa para comprender, se dé, ¿no? Entonces, claro, esta atención es energía que tiene una correspondencia en una materia que somos, ¿no? Entonces, básicamente, la atención queda depositada en una emoción, por ejemplo. Me peleé en la calle con alguien en la esquina, ¿no? Entonces me queda esa emoción. Y mi atención es atrapada por esa emoción y simplemente soy incapaz de liberarme de una condición como esa, porque la atención está totalmente tomada, y la atención de alguna forma es lo que yo soy, ¿no?, además del cuerpo y otras cosas. Pero es lo único que puede permitir un trabajo intencional sobre los centros y sobre la posibilidad de una evolución, de un crecimiento, ¿no? Entonces, dentro de esa perspectiva, yo tengo esa atención corresponde a un cierto tipo de alimento, ¿no? Por ejemplo, el señor Gurdjieff hablaba de que un ser humano era un aparato cósmico para la transformación del alimento. No se entretenía en, vamos a decir, en una visión más humanista del hombre, etcétera, ¿no? No, un aparato cósmico para la transformación del alimento. Entonces, cuando hablamos del alimento, tenemos que referirnos, por ejemplo, el alimento común y corriente que usamos, que es un alimento mucho más grosero, ¿no? Su fineza está limitada por las materias de las que está conformada, ¿no? Pero sin embargo, dentro de ese alimento tenemos el agua, ¿no? El agua tiene una situación más ligera, ¿no?, que la que tiene el alimento sólido, y comporta y lleva dentro de sí una energía más sutil, ¿no? Si seguimos un poquito más allá, claro, sin alimento sólido, el hombre puede vivir 40 días, ¿no? Sin agua, 7 u 8, ¿no? Sin aire, que es el otro alimento, 3 minutos, 4 minutos, ¿no? Y ahí viene el elemento más importante de la nutrición del hombre, que casualmente tiene que ver con su posibilidad de transformación, que son las impresiones, ¿no?
Las impresiones son una materia que puede venir de afuera o de adentro de uno mismo y que de alguna manera comporta una energía muchísimo más fina. Por ejemplo, sin impresiones no podríamos existir un solo segundo, ¿no? Es decir, si imaginamos el hombre sin oídos, sin tacto, sin gusto, sin visión, ¿no? Nos damos cuenta pues que las impresiones que recibimos a través de esos órganos tienen una preponderancia absoluta en la vida del hombre, ¿no? Entonces, el trabajo real de transformación está vinculado casualmente a el trabajo sobre las impresiones, ¿no? ¿Por qué? Vamos a decir, una impresión que es recibida dentro de este organismo que tenemos, existe un órgano que distorsiona la realidad absolutamente, y esa es parte de la condición del hombre, del sufrimiento del hombre, ¿no? Este aparato, ¿no? Distorsiona digamos, el sentido más profundo de la impresión, ¿no? Entonces, tengo pues una forma de evaluar esta impresión, que de alguna manera puede, por ejemplo, ahora hay si una mujer tiene un hijo, va a estar sometida a una serie de impresiones, ¿no?, correspondientes con ese primer parto, ¿no?, de la mujer. Por ejemplo, esta es la segunda reunión que tenemos, ¿no? Si un hombre, en cambio, después de ese primer parto, una mujer tiene otro bebé, ya no solamente son las impresiones que recibe en el momento nuevo que está viviendo, sino a la vez tiene una memoria que se ha generado, ¿no?, en el primer parto, y que está condicionando, ¿no?, la recepción de las impresiones en una forma libre, en una forma directa, en una forma nueva, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no?, porque el trabajo básicamente es sobre las impresiones. Entonces, al recibir una impresión, el hecho de no tener presencia a ese momento de recepción de la impresión hace que esta impresión circule dentro de un canal de metabolismo ya establecido, ¿no? Por ejemplo, un camino trillado, ¿no? Entonces esa impresión circula y produce el mismo resultado. Entonces, vuelvo a repetir mi propia vida sin tener una apertura hacia aquello que puede ser nuevo, que puede ser dador de vida, ¿no? Entonces empiezo a agotar mi energía. Don Juan le hablaba a Castañeda de su padre, ¿no? Y le decía, bueno, mi papá ya no quiere seguir viviendo, ¿no? Está viejo, ya está cansado, ¿no? Entonces él le dice, bueno, lo que pasa es que tu papá ha agotado las cosas que hacen los hombres, ¿no? Pero si tu papá fuera un guerrero, entonces tu papá podría abrirse y ser receptivo a una nueva forma de recibir esas impresiones. Por supuesto, esto no es nada fácil, ¿no? Se necesita otros seres humanos que nos ayuden, y se necesita un cierto tipo de disciplina, ¿no? Se necesita un profundo interés, de nutrir a esta necesidad. Y esas cosas son, aunque no lo crean, son casi imposibles. No imposibles, alguien me dijo, muy difíciles, pero no imposibles, ¿no? Entonces,
queda todo un panorama pues que casi depende absolutamente de mi propia responsabilidad, de acudir al llamado o de, digamos, de mi propia, digamos, interés, ¿no? en transitar ese camino difícil de la transformación, ¿no? Entonces, esta energía que está tomada, los primeros acercamientos a una enseñanza de este tipo, está referida, digamos, a la posibilidad de separarse, de que mi atención pueda separarse de todos estos conglomerados físicos, emocionales, intelectuales, a los que estoy adherido. Y no solo estoy adherido, sino le digo yo, ¿no? ¿Qué es lo que es porque claro, yo no sé qué y yo no sé cuánto, ¿no? Pero no reconocemos a qué adherencia específica de mis propios centros funcionales le estoy llamando yo. Teóricamente el yo podría ser de una vastedad pues ajena a estas ¿no? Sin rechazarlo, porque eso yo necesito mi naturaleza funcional, ¿no? Porque si no, no tendría cómo actuar en la vida. Pero esa naturaleza funcional podría estar al servicio de esta búsqueda, de esta necesidad de nutrir, esta necesidad de una transformación verdadera, ¿no? Entonces, el panorama parece desolador. Y es importante que reconozcamos, ¿no? Que es el panorama real, ¿no? Y para ello es necesario ingresar a un trabajo de investigación que no significa pues que me siente en mi escritorio y que lea el libro del Buda, del Gurdjieff o de Rumi, ¿no? Sino que significa la apertura a un trabajo de experimentación real. Entonces yo en medio de eso me entrego a ese trabajo de experimentación real y empiezo a sentir estas energías que funcionan en mí. Empiezo a sentir mi estado de sueño, que por último me lo han contado que es así, pero yo digo, sí, ¿no? Pero el estado de sueño es real, ¿no? Entonces, ¿cómo lo experimento, no? Y empiezo a sentir pues una serie en una forma orgánica, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Empiezo a sentir esta necesidad de concurrir a una seriedad en el trabajo que estoy aprendiendo, ¿no? Esto, vamos a decir, con diferentes formas y matices, de acuerdo a la geografía y a los tiempos, se ha manifestado en las diferentes escuelas tradicionales de búsqueda espiritual, ¿no? Con diferentes formas. En el fondo es exactamente lo mismo, ¿no? Es el hombre que está necesitando transformarse y las condiciones difíciles de liberarse de aquello a lo que está sujeto para iniciar esta transformación. Es muy interesante, ¿no? Porque, claro, en el momento uno diría, pero es una tarea inmensa, ¿no? Sí, es cierto. Pero a la vez es una tarea posible y es una tarea en donde puede aparecer un espíritu de satisfacción real, ¿no? De participar en ella, ¿no? Vamos a decir, puedo llegar hay muchos místicos, ¿no? Por ejemplo, Sor Juan Inés de la Cruz, ¿no? Que escribe una poesía, ¿no? Tú debes conocerla. Dice, entréme donde no supe
y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, ¿no? Y así hay místicos que han tocado esos puntos a los que estamos siendo invitados ahora y que de alguna manera han aportado una perspectiva de que eso es parte de la realidad que al principio quizás no es importante saber. Ahora ahí nos metemos un poco en el tema del tiempo, ¿no? Claro, yo digo, oye, yo tengo 72 años, me he pasado mi vida dormido los 50 y tantos, y ahora ¿qué hago, no? Entonces ahí se establece, vamos a decir, si nosotros tenemos 3 centros funcionales principales, uno puede ser lo que llamamos el intelecto, que es el más lento y el que tiene menos capacidad de comprender, ¿no? Tenemos también el centro emocional, que tiene una fineza que puede, vamos a decir, en una velocidad que dicen es, ¿no? Acá no, Fernando es el matemático, 30.000 veces mayor que la del centro intelectual, puede en 2 minutos comprender lo que el centro intelectual se podría demorar, pues, 100 años, ¿no? ¿Ah? Así. Así. Sí. Entonces, el centro motor también tiene una fineza de energía con la que trabaja. Y ahí hay un dicho que se dice en diferentes formas, en diferentes tradiciones. Vamos a decir, es muy importante porque es el que nos da la capacidad de vivir y de transformar. Tenemos que invitar, normalmente vivimos solo. En esta otra condición tendríamos que invitar a nuestro cuerpo. Y después invitar a nuestros sentimientos a participar en esta otra. Nuestros sentimientos tiene, que le llaman el camino con corazón, tiene una calidad diferente que puede acercarse a estos retos, ¿no? Con una calidad diferente, ¿no? Acá hay que diferenciar lo que es el sentimiento de lo que es la emoción, ¿no? La emoción en general siempre es negativa, ¿no? Y tiene que ver su raíz, su vocablo, con motor, con mover, ¿no? La emoción es la que nos mueve, ¿no? Y a la vez genera una sustancia que la vida orgánica sobre la Tierra la necesita para crecer dentro de sus capacidades, vamos a decir, generales, ¿no? No individuales, sino generales de crecimiento. Entonces esta energía, por ejemplo, dentro de un ordenamiento cosmológico, refieren, por ejemplo, las guerras producen emociones de ese tipo, ¿no? La gente se odia a sí mismo, se mata uno con el otro. Entonces esa emoción va a nutrir dentro del orden cosmológico, por ejemplo, a la Luna, que es un ser vivo que está creciendo y que necesita alimentarse para poder, de alguna manera, subsistir y transformarse ella misma en un ser más evolucionado, dentro de un esquema, digamos, de una evolución, pues, cósmica general. Entonces la Luna necesita esta sustancia y cuando está con hambre, hay una guerra en la Tierra, ¿no? Entonces eso no depende ni de Xi Jinping, ni de Biden, ni nada. Eso sucede porque está dentro del orden cósmico funcionando de esa manera, ¿no? Un poco la idea del lobo, ¿no? que le aúlla a la luna llena, ¿no?
está de alguna manera refiriéndose a esta condición en la que el hombre pues tiene que entregar su energía a un desarrollo de un ser que está en un proceso de crecimiento también, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas nos invitan a acercarnos a qué sería pues realmente lo que yo quiero, ¿no? ¿Siento que necesito algo diferente o no? La mayoría de la gente no siente, ¿no? O ha encontrado una forma pues de pasársela de alguna manera sin necesidad de un esfuerzo consciente o real, ¿no? En esa dirección. Entonces el tiempo es muy importante y el espacio también, ¿no? Hay esta fórmula, Fernando, de velocidad, es espacio sobre tiempo, ¿no? De alguna manera ahí hay una tríada o tres fuerzas que están en armonía entre ellas y que están de alguna manera, vamos a decir, si yo vuelo una cometa, yo tengo un sostén sobre el hilo de la cometa, el aire empuja como una fuerza complementaria, empuja el aire a la cometa y la hace sostenerse, y la tercera fuerza que aparece es la cola de la cometa, que es la que equilibra que esta acción se produzca, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver en todo podemos ver esta manifestación, y ya estamos hablando de las leyes, que esta es la ley de la Trinidad, ¿no? Es decir, la ley de la Trinidad está vinculada a lo que es la creación, es decir, para que cualquier cosa sea creada, necesita de la participación de tres fuerzas, ¿no? Esa es la primera ley, ¿no? Entonces casi podría, vamos a decir, vivir mi día a diario, ¿no? Al día, y empezar a encontrar todas estas manifestaciones que he desconocido y que de alguna manera no les he prestado atención porque no he tenido interés, pero si ya me empiezo a interesar en mí, me empiezo a interesar también en lo que me rodea, ¿no? Esa es un poquito, ¿no? la ley de tres. Hay una narración bien hermosa de Sri Aurobindo, ¿no? Aurobindo dice de que todo lo que sucede en la vida es producto de la acción de tres fuerzas. Por eso se llama la ley de la Trinidad o de la creación. O sea, para que algo se cree, necesita tres fuerzas. Y entonces él dice, como esas fuerzas son tan importantes y vitales, esas fuerzas, vamos a decir, son llamadas fuerzas sagradas. Entonces, tú encuentras la expresión de lo mismo, por ejemplo, en el hinduismo te hablan pues de Brahma, Vishnu y Shiva. Esa es la Trimurti, se llama la ley de tres en el hinduismo. Nosotros tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra tradición cristiana. El Tao, el taoísmo, con ese círculo con las dos gotas, ¿no? Incluidas dentro de una tercera fuerza, dentro de algo que las contiene, bueno, también es una forma de acercarse a la idea, ¿no? Un símbolo. Entonces, Aurobindo seguía diciendo, que en razón de que estas fuerzas intervenían en todo, eran consideradas fuerzas sagradas, ¿no? Y que no importaba en absoluto la cantidad de cada una de esas fuerzas que a un hombre le había sido dado en administración durante su vida, sino la calidad de la relación con ellas, ¿no? Y que estas tres fuerzas eran el dinero,
el poder y el sexo, ¿no? Entonces, básicamente, casi todo lo que sucede en nuestra vida tiene una participación en diferentes proporciones de estas tres fuerzas que intervienen. Después viene otra idea, que es lo que se llama la ley de 7, ¿no? La ley de 7 lo que refleja es el proceso de desarrollo de la manifestación, ¿no? Es decir, para que algo sea manifestado, necesita transitar un proceso, a lo que se llama ley de 7, hay otras formas de llamarla también, ¿no? Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, las 7 notas de la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Encontramos que ahí hay toda una expresión de la ley de 7, ¿no? Por supuesto, recogida por algunos seres que decidieron transitar un camino para recogerlas, para comprenderlas. Entonces, por ejemplo, los días de la semana, ¿no? De los cuales se habla en el Génesis, ¿no? Que va del día de la luna, el lunes, el día de Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el Sol, ¿no? Entonces, hay un proceso en la semana que se inicia con la nota do o con el Sol y que transita un desarrollo en donde de alguna manera pasa de un nivel vibratorio, por decir algo, de 100 al doble del nivel vibratorio, ¿no? A 200. Entonces, de allí es que nosotros, vamos a decir, pues no podemos tener una idea clara de cómo es que esto funciona, porque no funciona en una forma, pues, lógica, en donde es mi cabecita la que está tratando de comprender. Por supuesto, mi cabecita también puede entrenarse, ¿no? Para tener cierta información que pueda ser útil en la experimentación que yo viva en el curso de mi vida, ¿no? Entonces, dentro de este esquema, vamos a decir, este tránsito obedece a cada nota, cada una de esas 7 notas, tiene una calidad vibratoria diferente, ¿no? Y en razón de ello, permite pues de que el proceso de desarrollo de una manifestación, la que sea, puede ser mi trabajo, la relación con mi hijo o con mi mujer, incluso esta misma búsqueda, ¿no? Entonces, yo soy invitado a transitar esa, pero no una forma lógica, ¿no? Entender a qué paso de acá, no, sino esto es algo que tiene que ver con el despertar intuitivo de algunas funciones que están allí y que no están, vamos a decir, afinadas con este tránsito necesario, y que todos lo vivimos, seamos conscientes o no de ello, ¿no? Entonces, en este tránsito hay un inicio que puede estar llamado, vamos a decir, estoy hablando de un inicio, pero después veremos por qué no necesariamente es un inicio, ¿no? Esta nota, ¿no? Con la cual se inicia el proceso, es una nota que, vamos a decir, está vinculada a la fuente de todas las posibilidades, ¿no? No infinitas,
pero es una fuente de todas las posibilidades, ¿no? Para ese ser particular que está de alguna manera concurriendo a transitar ese proceso, ¿no? Entonces es el inicio, que es prácticamente una fuente de posibilidades no infinitas que obedecen a ese proceso, ¿no? Y en la medida que va siendo transitado, se va generando la intención. En el punto de todas las posibilidades que podemos verlo como un círculo, no existe la intención, existen todas las posibilidades, pero no existe una dirección de la intención, que en el proceso de tránsito va colectándose esa energía y se va creando una intención que de alguna manera obedece a la naturaleza del proceso, el que quiera que uno esté transitando, ¿no? Pero que a la vez este inicio, esta intención tiene la capacidad de declinar la desviación del proceso, ¿no? Porque así como la escala musical tiene intervalos, ¿no? Este proceso tiene lo que se llaman intervalos, ¿no? Entonces, la vibración de la energía se va acelerando hasta que llega a un punto en donde decae por completo. Y normalmente en ese punto el hombre vuelve a repetir su vida. Esa es un poco la tragedia y un poco la posibilidad también. Porque en ese intervalo, que se puede llamar, por ejemplo, un punto de crisis viene de la palabra crecer, viene de la palabra crimen, viene de una serie de palabras que están asociados a ese momento de crisis, ¿no? En ese momento de crisis aparecen las dos fuerzas opuestas, es decir, este círculo lleno de posibilidades y esta recta, ¿no?, que representa la intención que tiene que transitar, ¿no? Entonces, estoy en medio de dos cosas. Y ese es el punto en donde debe aparecer una decisión, ¿no? Una decisión que normalmente viene de una octava o de un proceso paralelo que está sucediendo en un cosmos por encima del de uno. Es decir, se te aparece pues el mago y te dice cómo es la cosa, ¿no? Y tú dices, yo he estado 70 años en esto, pero no sabía nada, ¿no? Y el mago me dice que algo viene en la forma de una ayuda, ¿no?, para concurrir a que el proceso pueda ser completado, ¿no? Entonces, al final, básicamente hay una calidad emocional en el movimiento y hay una unión en una espiral. Fernando, justo hablábamos de la espiral, ¿no?, que es un círculo que encuentra un eje en esta línea recta, como un trompo, digamos, ¿no? Y el círculo ya no tiene la polaridad, pero sí todavía tiene la posibilidad de ascender o de descender, ¿no? Si hay un movimiento ascendente, va acompañando una mayor rigidez de la intención. Vamos a decir, si el mundo de todas las posibilidades es el nacimiento, donde yo aparezco a la vida y tengo miles de posibilidades, ¿no?, y no realizadas, en la medida que voy transitando el proceso, voy perdiendo esas posibilidades porque ya me gustó, qué sé yo, el karate, entonces me enredé en el karate y ya veo las cosas desde ahí, cosas así. Pero cada uno dentro de su propia, ¿no?, esquema de vida, ¿no? En el mundo de la intención, es al mundo al que estamos arribando, y cuando estos dos opuestos se unen, hay la posibilidad, uno,
de ir hacia un enfoque involutivo, es decir, a un mayor acercamiento al mundo de las posibilidades, y hay un enfoque evolutivo, que es un acercamiento al mundo de la intención, ¿no? Entonces, las posibilidades van de alguna manera incrementándose en un proceso involutivo y disminuyendo, porque la intención se va fortaleciendo en el mundo, digamos, en el mundo de la intención, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a decir, estos dos opuestos se encuentran y se regresa al punto de partida de un proceso análogo en un nivel superior. Eso es muy interesante, ¿no? Es decir, un proceso similar, pero en un nivel superior. Ahora, la espiral tiene esa capacidad, pues, de ir en las dos direcciones, ¿no? Hacia un mundo de mayores posibilidades o hacia un mundo de una intención más clara y más enfocada, ¿no? Por ejemplo, al final de ese proceso puede venir algún tipo de muerte, ¿no? Puede venir un tipo de muerte en el cual puede morir el cuerpo, puedo morir mi ser y yo nacer en otro nivel, ¿no? Hay una serie de opciones, ¿no? Pero, digamos, ese sería, digamos, el mundo de la muerte, es cuando simplemente te encuentras con que solo hay una posibilidad. Entrar a ese proceso, a ese túnel, ¿no? Ya se acabaron todo el mundo de las diferentes posibilidades y la intención va yendo afinándose, hasta que simplemente queda una posibilidad, la muerte. Por eso muchas tradiciones proponen el hacerse amigo de la muerte, que no es cualquier cosa, ¿no? Es todo un trabajo. Se necesita hacerte amigo de tu propia muerte, ¿no? En ese caso ya los actos, digamos, de tu vida ya no están coercionados, pues, por el miedo o por el deseo, sino simplemente tú te liberas de esa influencia y estás dentro de lo que puede ser un proceso de muerte y renacimiento en otra octava, ¿no? En otra octava, en otro desarrollo. Entonces, un poco, esto en palabras puede parecer complicado, no sé, pero básicamente la necesidad, y es muy difícil, ¿no? Básicamente está planteada en el sentido de poder vivir en una forma orgánica y con una experiencia instintiva de los procesos, ¿no? De nuestro propio cuerpo y ser, ¿no? Cosa que no es nada fácil, ¿no? Es decir, el condicionamiento de la cabeza es terrible. Es decir, la cabeza siempre está buscando preponderar sobre, ¿no? Y en la cabeza yo tengo ideas de mí mismo. Yo soy genial porque hablo de esta forma o de la otra. Tengo, por ejemplo, cierto tipo de emociones que pueden ser de tendencia psicopática que están instaladas en mi ser, ¿no? Hay muchas... Por eso el encuentro con el camino solo viene en el momento en que estas tres funciones, estas tres centros funcionales, se han equilibrado, ¿no? Que ese es un trabajo previo que debe hacerse en la vida para que cuando estas funciones se hayan equilibrado, recién me pongo en contacto con el camino. Recién me pongo en contacto con el camino. Tengo una pregunta. No sé si educadores, neurólogos o psicólogos
dicen que el ser humano es un ser emocional, ¿no? Que de vez en cuando piensa. Atacan las ideas, pero de vez en cuando piensan. Personalmente yo te voy a contar algo, no sé si ha sido muerte, pero yo me he declarado muerto una vez, ¿no? Yo soy asmático, ¿no? Toda la vida lo decía, soy profesional asmático. Y he sentido lo que es la muerte. La muerte no da miedo, ¿no? Da una emoción muy importante, la más importante de tu vida. Ese día es tu juicio final, el tuyo, ¿no? La pregunta es, ¿lo hice bien? La primera pregunta es, ¿lo hice bien? ¿No? Quisiera volver, no siempre se puede volver, ¿no? Porque no sé qué pasará después. Pero es interesante, yo llego a la conclusión de que ese día es el resumen de tu vida, el día que te vas, ¿no? Es algo más terrenal que lo que estamos conversando ahorita, ¿no? Pero sientes eso, el día que tú mueres, no tienes miedo, ¿no? Te das cuenta que es la solución de todo lo que viviste, ¿no? O sea, todo lo que viviste lo puedes vivir. Es un proceso que los psiquiatras lo llaman hipernesia, ¿no? En un segundo puedes evaluar tu vida, ¿no? No es un juicio final de que se habla pues en la Biblia, es un juicio final tuyo, ¿no? En algún momento me imagino que alguien te va a pedir cuentas, ¿no? Pero llegas a la conclusión de que definitivamente el mundo es emocional, básicamente, ¿no? Lo que tú llamas, no logro hasta ahora definir qué es impresión y qué es emoción, ¿no? Creo que la impresión es lo que viene y la emoción es lo que tú, así como existe me imagino, las fuerzas y las reacciones, la reacción es la emoción, entonces, como sientes tú, ¿no? Y efectivamente el pensamiento no te sirvió de nada, porque te obligó a ir por acá, a dispersarte, ¿no? Te cogiste por una cuestión de sí o no, de un árbol de decisiones permanente, porque tú tomas decisiones cada segundo, son 86.400 segundos en el día y 86.400 decisiones que tomas en un día, ¿no? Si eres sano, ¿no? Si no eres sano, piensas una sola decisión, ¿no? Pero bueno, te quería comentar esto, ¿no? Depende, interesante el tema, muy interesante, pero decir solamente que lo que yo creo que maneja mucho al hombre moderno es la emoción, ¿no? Perdón, el pensamiento. Hay una decisión, hay una compulsión por pensar, ¿no es cierto? Y no dejarse llevar, ¿no? Uh-huh. Y nos hace confundirnos en el camino, ¿no? Porque toma decisiones apuradas, qué sé yo, ¿no? Como te digo, cuando en realidad el hombre es elementalmente un ser de emociones, ¿no? No de pensamiento. En inglés se dice sentient being, ¿no? Seres que sienten. Sí. ¿No? Entonces, claro, eventualmente la emoción tiene un nivel de manifestación. De repente nos es difícil diferenciar entre lo que es una emoción y un sentimiento. El sentimiento es más más sosegado, más profundo, más profundo, ¿no? Y la emoción siempre te saca afuera, ¿no? Le gritas al vecino, mira, caramba, está haciendo ruido, ¿no? Y bueno, en la tradición católica hablan pues de los 7 pecados capitales, ¿no? La gula, la ira, en fin, todos esos son formas emocionales contenidas en cuerpos que les dan alojamiento momentáneo y que tú les llamas yo, ¿no? Le llamamos yo, ¿no? Entonces, digamos, la falta de claridad y lo que tú dices que el hombre se pierde es porque les llamo yo. Porque ¿quién es yo? ¿Ah? ¿Quién es yo? Pero sin embargo todos mis días transcurren y repito la palabreja a cada rato, ¿no? Porque yo tal cosa, yo tal otra. ¿Y cómo dirías, Felipe? ¿Perdón? Felipe tal cosa, Felipe la otra, hablando en segundo lugar. Sí, puedes hablarte a ti mismo en diminutivos, ¿no? Pero tampoco es que te ayude mucho, ¿no? No tienes que digamos,
esta idea de referirse a sí mismo, ¿no? Pero es nuestro lenguaje, como nos han enseñado a hablar, cuando la gente Dios hablando. No, yo no digo que no, pero tenemos que ver de dónde. Claro, ¿De dónde viene? cuando ahora. ¿De dónde viene? ¿Qué significa que yo, vamos a decir, fortalezca, ¿no? Ese aspecto de mi ser, y le llame yo, ¿no? Con mi atención. O sea, mi atención es la que está concurriendo ahí automáticamente, no intencionalmente, sino automáticamente, a dejarse llevar por esa, ¿no? Entonces, claro, puede haber una forma también de hacerlo intencionalmente. Es decir, yo le pongo atención a esa parte de mí mismo para que de alguna manera se ocupe el lugar que le corresponde, ¿no? Y ya no es yo, porque yo es... el yo es... No será un tema humano, porque tú ves entre las especies que no son el hombre, sino veo permanentemente los pajaritos en la calle, ¿no? No hay pajarito que sea distinto del otro, ¿no? Entonces, asumir que un pájaro te dice yo, me parece absurdo, ¿no? O sea, no hay pajarito que sea igual al otro, o distinto del otro. No son iguales, ¿no? No son iguales. Peces, tú puedes agarrar 1000 peces de una especie y todos son igualitos, ¿no? Si engordan, todos son engordas. O sea, son, que te digo, temporales los comportamientos, ¿no? Porque tiene que viajar, tiene que comer, tiene que parir, tiene que poner, qué sé yo, todo. Hay un comportamiento en masa, ¿no? El hombre, ¿qué derecho tiene a asumir el yo? Es Bueno, hay una corriente evolutiva general de la humanidad, ¿no? Sí. Que básicamente está basada en el mejoramiento de la especie. Y eso incluso se aplica al hombre mismo, ¿no? Entonces, dentro de esa corriente, siempre los más fuertes van prevaleciendo, los más débiles desaparecen y van volviéndose más ágiles, y en varias generaciones pues hay una propiedad nueva que ha aparecido en esos animales, ¿no? Y ese hombre que tiene esas horas, es el hombre el único que tiene esa preocupación. Claro. El hombre es el único que, digamos, requiere, porque los animales ocupan su lugar. Tú ves a una pantera como caza a su presa, caracho, tú dices, oye, esto tiene una fineza increíble, por más que la mate, la descuartice, toda esa drama, ¿no? Caramba, ¿no? Pero digamos, tú mismo, ¿cómo te acercas a eso para ti, no? ¿Cómo te acercas? Somos los únicos que tenemos ese drama. Los únicos que tenemos ese drama, que es la condición humana. Por eso a la gente llama Valle de Lágrimas, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sufrimiento de reconocer la condición humana, uno normalmente tiende a fugar, ¿no? De una perspectiva real, y una emoción viene y toma la cosa, ¿no? Y la describe desde la óptica de la emoción. Pero eso eres tú. Entonces empiezas a preguntarte, ¿no? ¿A dónde vamos? Esa es una muy buena pregunta, que puede quedar en pregunta, no sin respuesta. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿A dónde vamos? Dice que cuando Cristo muere, bueno, Jesús, ¿no? Porque Cristo su función fue ser el Cristo, ¿no? Pero su nombre era Jesús, así como el tuyo de Felipe, ¿no? Y deciden mucha gente, sobre todo la gente que tenía dinero y apoyo, ¿no? Decide hacer lo mismo que hizo Cristo, ¿no? O Jesús, ¿no? Irse al desierto, ¿no? Al desierto, y se hacían meter en unas cabinas de piedra, de roca, y se metían ahí, ¿no? Sepulcros. ¿Ah? Sepulcros. Sepulcros, ¿no? Sí, pero no se mataban, simplemente se metían 40 días sin comida y vivían dentro de los ermitaños. Claro, era tanta la cantidad de gente, entonces ellos tenían dos
se van a ofrecer a las mujeres ahora, ¿no? Tenían dos distractores que eran el signo de Dios, de demonios, porque había una equivocación. La primera no recuerdo y la segunda era la presencia de mujeres, ¿no? No podían mirar mujeres, porque la mayoría eran hombres, ¿no? Todos. Era tal la cantidad de gente que deciden formar estos grupos de ascetas, ¿no? Y comienzan las congregaciones, ¿no? Así comienzan las congregaciones. Eran ascetas que vivían en soledad entre hombres, ¿no? Y forman pues las primeras congregaciones, ¿no? En el desierto, en condiciones muy... Como viven ahora muchas monjas de clausura. Pero el tema era aislarse del mundo, ¿no? Y dejar de ser Dios, me imagino, ¿no? O sea, era lo más palpable. Pero lo sustituían con otro yo. Claro, se ponen. ¿Cuál era el yo? Eres una monja de clausura, pues. Claro. Entonces no estás libre de viajar en el ping-pong de la vida. No, y te liberas de una cosa, pero caes en otra, ¿no? De tarea. Entonces, claro, las instituciones de alguna manera, pues, en algún momento pueden ser útiles por un tiempo. Puede haber un aprendizaje de ciertas cosas que otros han conocido y que están en capacidad de transmitirlas, ¿no? Pero así como, vamos a decir, la Benemérita Guardia Civil, ¿no? Se llama Benemérita Guardia Civil y tú dices, oye, ¿qué tiene esto de benemérita? Pero en su inicio era benemérita. Y el tribunal de la Inquisición del cristianismo, oye, mataban a la gente, la quemaban. ¿Qué tiene que ver con la enseñanza de Cristo, ¿no? Entonces, esa forma que ha sido sostenida en el tiempo ha pasado por una crisis en donde los individuos se han quedado apegados a la forma y ya no pueden salir de ella, entonces siguen practicando y siguen practicando. ¿Pegados al símbolo? ¿Ah? ¿Pegados a la forma o al símbolo? A las formas, ¿no? Porque claro, se llama aparato formatorio este órgano que tiene que genera la distorsión de mi perspectiva de la realidad, ¿no? Entonces son las formas las que se queda la gente atrapada en las formas. Yo soy economista, entonces quitarme esa idea que está arraigada hasta los dedos de los pies, bien difícil, ¿no? Entonces, claro, si estamos juntos y nos fastidiamos unos a otros, de repente podemos liberarnos un poquito del tema. Por eso estos grupos de búsqueda no son para formar el club de la Alianza Lima o de la U, ¿no? Son gente que piensa todos diferentes y todos actúan diferentes y todos tienen individualidad propia. Entonces esa individualidad propia al confrontarse con los otros genera una fricción y esa fricción sirve para el proceso de transformación del otro y tuyo. No, quería comentar. ¿Sí? No, quería comentar simplemente, bueno, como yo lo veo. La evolución del mundo, de la naturaleza, guarda un orden absoluto, ¿no? Hay un superorden. Todas las especies han evolucionado con una armonía especial, se han transformado muchas veces en la Tierra. El ser humano aparece, pero el ser humano tiene una evolución distinta. De repente se separa de la naturaleza visible, ¿no? De cómo funciona, y comenzamos a funcionar en otro nivel. Nos volvemos creadores, ¿no? O sea, antes simplemente participamos en la Tierra, ahora somos creadores, entonces hemos creado un mundo para nosotros, empezando por el hábitat y manejado con el pensamiento y con la mente y la mentalidad, con todos esos conceptos que hemos creado, ¿no? Hemos creado un mundo paralelo. Pienso que nos hemos separado porque buscamos una evolución mucho más profunda que justamente es el camino angosto de que tú hablas, que mencionas, porque al crear nosotros otro mundo también hemos creado más difícil de entrada, ¿no? Hemos creado un tremendo mundo lleno de nuestra capacidad mental intelectual es inmensa.
Creo que el hombre de por sí tiene unas necesidades interiores de conocerse, de conocer su ser esencial. Creo que tenemos un ser esencial, hay un ser esencial, definitivamente, ¿no? Ujú. Y eso yo lo siento, porque yo de chiquito era yo y hasta ahora soy yo, pero sin embargo el yo esencial soy, pero el yo exterior ha cambiado. Yo de chico era un yo, de ser otro yo, ahora un montón de yoes que usan para diferentes cosas. Claro. O sea, hay un montón de diferentes personalidades o yoes, pero que son funcionales, como bien dice, son funcionales porque así funcionan. Entonces, el yo hincha futbolista, el yo intelectual, el yo, no sé, el yo amigo, el yo enemigo, y cosas. Bueno, pero sí hay un llamado interior que lo interpretamos de diferentes formas y buscamos esas cosas en las cosas exteriores porque esa es nuestra educación. Y la búsqueda interior es en la puerta angosta. Correcto. Pero justamente, y lo mencionaste, se trata de la atención. ¿Dónde pongo yo mi atención? Tengo 16 horas despierto, tengo 24 horas para vivir cada día, 8 horas duermo, 16 horas despierto. ¿En qué voy a poner mi atención esas 16 horas? En la parte funcional, en cómo funciona mi carro, en cómo funciona mi negocio, o en cómo funciono yo. Entonces, creo que que cada persona tiene que saber repartir eso, o si tiene primero hay que tener sed, ¿no? Hay que tener intención, hay que tener deseos de... si la atención yo la comienzo a volcar hacia mí, así como a mi esencia, así como funciono yo voy a sentir, por experiencia, siento yo más armonía con la naturaleza, con el entorno. Comienzo a sentir más armonía, comienzo a sentir más armonioso porque ya me estoy pegando a algo más poderoso, es algo que yo formo parte o que me ha creado o que formo parte. Entonces, me estoy acercando para mí un poco a las leyes universales del espíritu. Entonces, creo que estamos en esa tendencia, ¿no? Como bien lo he dicho. Sí. La atención me parece importantísima. ¿A qué voy a atender? Muy importante. O sea, como dice mi maestro Maharaj, tengo un maestro ahí también, que dice, ¿tú qué practicas? O sea, ¿qué practicas? ¿Practicas ganar plata? ¿Practicas para fútbol? ¿Qué cosa practicas? Tienes una vida que no es poca cosa. Es muchísimo más importante de la importancia que te damos. Si te pones a sentir, no viniste y te vas a ir, o sea, es súper importante. Es súper importante estar acá. Y puedes elegir. Entonces, quería centrarme en el punto de la atención. Si voy a buscar, entonces, ¿dónde voy a poner la atención? Y esa atención la puedo poner dentro de mí y también fuera. Hay formas de contemplar fuera. Cuando la atención no está circunscrita solamente a uno de los centros funcionales, porque tú puedes tener una atención emocional, una atención física, una atención intelectual, ¿no? Entonces, cuando estamos llamados, y es posible que se dé este milagro, ¿no? De que mis tres centros funcionales se alinean, ¿no? De alguna manera desaparece la atención fragmentaria que está depositada en cada uno de los centros funcionales, pero aparece la presencia, ¿no? La presencia incorpora las tres funciones y esa es la atención integral que deberíamos buscar, indagar, preguntar. Ese es muy importante porque la presencia es más integral, ¿no? Es la atención incorporada en tu propio ser, en las diferentes partes de tu ser. Ahora, ahí hay algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, nosotros apoyamos el desarrollo del saber, ¿no? Y de alguna manera en este mundo moderno, el ser, ¿no? Que es lo que soy, ¿no?
queda un poco, vamos a decir, en un segundo plano, ¿no? Entonces, la mayor parte de las universidades y etcétera, etcétera, tienden a, a dinamizar la acumulación de saber, ¿no? Entonces, eso genera ya un desequilibrio con la otra fuerza, que es opuesta, ¿no? Un opuesto real, ¿no? Que es el ser, ¿no? Lo que soy, ¿no? Entonces, lo que soy no tiene importancia y lo que sé, sí, ¿no? Pero en algún punto dentro del proceso de búsqueda que podríamos comprometernos, hay una posibilidad de que se genere la comprensión, ¿no? La comprensión no es el saber, ¿no? Y la comprensión tampoco es el ser, ¿no? Es decir, de la interacción entre el saber y el ser se genera una tercera fuerza que se llama la comprensión. Entonces la comprensión es comprender, es decir, esa, ¿no?, entra dentro de mi organismo y es parte de mi organismo aquello que he comprendido, ¿no? Ya es parte de mi ser. Entonces no es un saber que, oye, sí, yo sé tal cosa, leí el libro de Periquito y entonces esto es interesantísimo. No, ¿no? Se ha vuelto parte de tu organismo. Y como tú dices, con la concurrencia de la atención, ¿no? Indispensable. ¿Mm? Queda así, incorporado, ¿no? Se vuelve parte de tu cuerpo, de tu estructura, digamos, corporal, lo que quiera que signifique, no necesariamente física, ¿no? Felipe, en esa búsqueda del sentido de la vida, que tanto te has referido, ¿se necesita un maestro o tu maestro interior te guía? Porque estamos llenos de hábitos, hacemos todo, lo que hacemos siempre son hábitos. El cambio, la transformación que tú quieres hacer, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Solo o necesitas un maestro? Bueno, esta es una pregunta que conversamos con algunos amigos que nos reunimos y, ¿no? Barbarita. ¿No? Entonces, ¿qué cosa es? Es la diferenciación entre el mundo externo y el mundo interno, ¿quién la da, no? Quizás la de este falso yo que existe y que gobierna mi vida de alguna manera. Entonces, necesitas los dos. Necesitas a alguien que ocupe la función del maestro afuera de ti, para que eso llame en ti, ¿no?, a la función de un maestro interior que pueda guiarte. Entonces, siempre estás necesitando de los dos. Vas al mercado y ves a la señora que vende las verduras. Caramba, esa señora es mi maestra, ¿no? Porque vende las verduras en una forma tan especial, ¿no? Me toca, carajo. Esa señora, estoy aprendiendo de ese ser, ¿no? Dentro del intercambio que necesita darse para que de alguna manera fluya la energía del universo, ¿no? Pero el yo exterior y el interior se complementan. Se complementan. Al final te das cuenta que es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Pero yo es la forma de referirme a mí. Pero el yo también es el ego. Sí. Bueno, el ego es una formación, el ego es Dios, ¿no? El ego es Dios, es tu Dios, ¿no? Lo que pasa es que mi aproximación a él no es todo lo fina y lo exacta que debería ser. Ni yo tengo, vamos a decir, tengo muchas opiniones con respecto a ese ego, ¿no? Vamos a decir, si quieres moverte en la vida, tendrías necesidad de un ego que pueda, digamos, actuar en la vida, ¿no? Entonces, de todas maneras, ¿no? Entonces, entre los dos es que tú puedes encontrar, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿Qué tiene que ver con el ser interior? Porque tu ego, el ego es más interior, te mechas, ¿no?
Pero si el otro es, o sea, el interior te permite que analices, ¿no? Y que te permita decir, no, mejor, y tranquilo. Claro. Y eso son, no sé si es una dualidad que hay en mí, pero a veces sucede, no es que deberías estar despierto cuando esa dualidad converge. Claro. El ego, es una fuerza que necesita ocupar su lugar, ¿no?, al servicio de esta búsqueda, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el ego es preponderante y no, yo quiero llegar a ser equilibrado, yo quiero llegar a esto, y el ego es el que está manejando toda tu búsqueda, es igual pues que no tiene la calidad necesaria para evocar y llamar a esa energía que estoy necesitando que se haga presente en mi propia vida. Entonces el ego tiene que aprender a situarse en una posición más justa que le permita colaborar, ¿no?, con el proceso. Las dos caras de la misma moneda. Las dos caras. Darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero a la vez está el cantito de la moneda, ¿no? Algunas veces la tiras y se queda parada. Y cuando estás dormido, pierdes todas las monedas. Se pierden, pero bueno, puedes volver a empezar. O sea, puedes volver a empezar. Y esta figura que contás tú de esta helicoidal, ¿no?, que uno no sabe si está en una dimensión mayor, más elaborada, más superada, o es la de más abajo. ¿Cómo evaluar tu propia evolución? Porque tú ves que hay este sentimiento de estar repitiendo un proceso. Correcto. Que se da frecuentemente, ¿no? Sí. Seguramente si tú evalúas tu propia evolución, te vas a equivocar, ¿no? Es lo más probable, ¿no? Entonces, por ejemplo, un árbol evoluciona, va creciendo y da frutos, ¿no?, pero ni siquiera se da cuenta que da frutos. ¿Entiendes? O sea, este proceso está funcionando, pero yo no tengo que adueñarme del proceso y empezar a evaluar, y esto estuvo bien y esto estuvo mal, porque eso ya es una función de verdad. Yo pienso que si se quiere evaluar, no evaluar, sino sentirlo, es como te sientes. O sea, como dice, escuché un rato, dice, si tú no estás sintiendo paz todos los días, y si no estás sintiéndote en armonía con la naturaleza, algo estás haciendo mal. Entonces, eso significa que tienes toda la capacidad, que el ser humano tiene toda esa capacidad. Tiene toda esa capacidad de sentir armonía, toda esa capacidad de sentir amor, de sentir afecto, de sentir bondad, de sentir todas esas cosas están dentro de uno. Tienes toda esa capacidad. Si no lo estás sintiendo, o sea, si estás sufriendo, porque gran parte de la existencia es porque algo no estás haciendo bien. Correcto. Entonces, Sí, pero no te estás fijando en el ser esencial que eres. Entonces, uno cuando... Y nos olvidamos constantemente, ¿no? O sea, constantemente uno se olvida. Pero cuando lo tocas, tienes la armonía con el ser esencial que eres, entonces se vuelve armoniosa la cosa. Por eso, ahí está para mí Dicen que cuando el el ser y el saber se unen en este momento de comprensión, en ese instante, por ejemplo, para una evaluación real, yo sé lo que soy y yo soy lo que sé, ¿no? Yo soy lo que sé. Soy lo que sé. Entonces es un momento pues epifánico, como decía alguna vez un amigo. Claro, como una epifanía. Una epifanía es un sentimiento, no es un sentimiento, es un estado.
Chunryo Daites Teizaro. Suzuki. Me conoció muy bien, era muy amiga. Ah, Chunryo. Chunryo. Suzuki, no sé, no lo conozco de todo. ¿Zen? ¿Era zen o budista? Budista. Pero lo más importante, en realidad, es que él decía, siempre se preguntaba, en inglés le decía, ¿is that so? O sea, yo siento que nos falta preguntar, afirmamos y afirmamos, Correcto. pero falta una pregunta. Correcto. Él veía una gota caer de la lavandería, de donde esté, ¿no? Y decía, ¿es así? O sea, se preguntaba, a mí me llama mucho la atención, me toca eso realmente, porque se preguntaba cada cosa tan natural, que lo vemos natural. Claro. Su cambio, ¿no? Correcto. Entonces yo sí siento que aquí nos falta hoy, ahora, preguntar. A ver, hagamos un pequeño ejercicio, ¿no? Hagamos un pequeño ejercicio para sentir de otra manera, ¿no? Entonces, vamos a decir, unas 7 personas, yo voy a llevar un ritmo acá. Entonces, cuando yo diga, vas a ir cambiando, sigue con tu ritmo, no lo pierdas tan fácilmente. Tú vas a ir llevando ese ritmo que ya está incorporado en el grupo, tu propio ritmo, y tú tu propio ritmo. A ver, Gabriela. Tú has perdido tu ritmo. Has perdido tu ritmo. Es decir, claro, cada uno, ¿no? Dentro de este ritmo grande, cada uno hace el suyo. Gabriela. Nora. ¿Puedo escuchar a los otros? ¿Los otros ritmos? ¿Ah? Está un poco confundido, ¿no? Sí. Es bien interesante. Bien, ¿Dónde sí. está Leo? Ah, ¿dónde está? De verdad. Hemos satisfecho a nuestro ego. Pero es que a mí lo que me parece, lo que siento decir ahorita es, para escuchar al otro yo tengo que estar en silencio. Así es. Así es. Porque mientras yo hago lo mío, yo no podía escuchar como de él. Es verdad. No, pero tu atención es tan mágica que tiene la capacidad de escuchar varias cosas al mismo tiempo. Sí, sí. No nos quedemos en el límite de lo que es capaz nuestra No atención. estaba mi atención en el ritmo de él. ¿no? Sí, eventualmente tienes razón, pero más allá, y de repente escucho el ritmo del otro y escucho el ritmo. La concentración te pierdes escuchando a la tercera persona. Claro. Ese es el problema. No Claro. puedes hacer, creo yo, la cualidad. Eso podríamos practicar alguna vez y eso te da una idea de tu atención en dónde está atrapada, ¿no? Es como en un coro. Claro. Hay diferentes Claro. voces, Ajá. los diferentes tempos de cada una de las Es Exacto. un entrenamiento. ¿No? El tema es el equilibrio, ¿no? Entre la atención interior que le da el ritmo a uno y la atención hacia afuera, porque estoy escuchando el ritmo del otro. No va a Correcto. tener este equilibrio, no lo tenemos. Tengo O estamos afuera o estamos adentro. Como tú Pero el dices, tema- tengo que ubicarme al centro. Si no, no puedo pierdo nada. Sí, sí. Lo que ella dice sobre el silencio, la atención tiene parte de eso. Sí, No hay atención si no es silencio. no hay un silencio. Que no Después, necesariamente pregunto, significa, ¿puede ser así? no necesariamente significa No sé.
Is that so? Ah, Is that so? claro. No necesariamente debe ser así. Es eso así, o sea, es interesante. Cuando uno está en presencia de un ser especial, pero sabe lo que está pensando de él. ¿Por qué? Porque su atención está entrenada para tener esa percepción cada vez más amplia. El caso de la dama, ¿no? Sí. El caso de la dama tiene increíblemente experta para escuchar lo que está pasando del otro lado, más allá, ¿no? Inclusive si es posible también están enfocando el pie, casi que